Bueno, acá estamos como habíamos quedado la clase pasada con el esquemático de este generador de pulsos con un 555. Eh, como pueden ver ahora tenemos el potenciómetro que faltaba la clase pasada y está más organizado. Eh, para dar un repaso general de cuáles son las herramientas para el esquemático, tenemos como herramientas fundamentales estos símbolos que, que sirven para unir las nets. O sea, independientemente de que este símbolo es de GND, esto va a estar conectado a lo que yo escriba acá. Si yo acá escribo 9 volt, este símbolo va a estar conectado a la net de 9 volt. O sea, estos símbolos funcionan exactamente igual que estas nets, que como explicó Iván en la clase pasada, sirven para conectar un camino con otro. Por ejemplo, esta resistencia, este potenciómetro, acá me quedaba muy lejos llevar un cable de acá hasta allá. Para que quede más prolijo le puse una net, que es esta especie de puente que conecta las dos cosas. Bueno, estos símbolos funcionan exactamente igual. Después, otra cosa importante son, para facilitar el diseño de los esquemáticos, son los atajos. Por ejemplo, acá para poner cables pueden usar esta herramienta desde acá, o directamente activar esa herramienta apretando Control W y ya se activa sola. Después para girar los componentes también con la tecla espacio los pueden girar fácilmente. Y eh, para una mejor organización del esquemático pueden usar estas herramientas que están acá, que son para crear distintas figuras encima de la hoja. Por ejemplo, estos recuadros donde está separado el circuito en dos partes, yo los hice con esta herramienta que es la del rectángulo. Crean el rectángulo de esta manera haciendo clic y clic de nuevo para cerrarlo, y después adentro lo pueden editar para que sea transparente. Si acá desactivan el rellenado de este cuadrado, se vuelve transparente, y también pueden cambiar el color del borde para que quede igual que los demás. Eso sirve también porque hay varios componentes que vienen con distinto formato. Por ejemplo, este componente, el 555, viene con rellenado amarillo y bordes rojos. Pero pueden tener otros componentes también. Bueno, esto es otra cosa importante, el panel de componentes. A ver, hay gente que... Acá en el panel de componentes van a tener todo lo que necesitan para todos los componentes que tengan de las librerías que hayan instalado. Yo acá tengo todos los componentes de las librerías que instalé, más estas dos librerías que son las que vienen con Altium, que son todos componentes genéricos, los más usados. ¿Cómo abriste los componentes eso? Desde acá abajo a la derecha, el botón de Ah, paneles, bien. ahí están componentes. Acá lo que más van a usar de este panel es componentes y propiedades. Bien. Eh, lo que les iba a mostrar es que hay componentes que vienen con distinto diseño. Vamos a buscar un integrado para que vean. Este, por ejemplo. Ven que es transparente también y tiene bordes negros. Para que todos le queden igual, pueden cambiarlo desde acá, desde las propiedades del componente, haciéndole doble clic. O también entrando al panel de propiedades desde acá abajo, y seleccionando el componente que quieran. Y acá abajo tienen la opción de elegir colores locales para ese componente. Marcan esta opción y acá pueden elegir el rellenado y el color de las líneas.
para que les queden todos iguales. Vamos a hacer lo mismo con este. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo pasar esto que armaron en el esquemático a un PCB. Yo ahora a todos los componentes que hay en este esquemático ya les instalé los modelos 3D menos a 1. Porque el proceso es el mismo y ahora les voy a mostrar cómo queda cuando no le instalan el componente 3D y cómo queda después de instalarlo. Y les voy a explicar cómo instalarlo con ese componente. Lo primero que tienen que hacer es ir a File, New, PCB, para agregar el archivo de PCB a su proyecto. Ven que acá se agregó en el menú, en el menú del proyecto este, donde teníamos el esquemático, se agregó el PCB. Lo primero que tienen que hacer es guardarlo, porque para poder importar los componentes desde el esquemático, tienen que haberlo guardado una vez al menos. Así que voy a poner PCB 555, bueno, 55. Es lo mismo, el nombre no tiene que ser igual el del esquemático y el del PCB, eso es a elección. Y acá lo primero que les va a aparecer es un rectángulo en negro, que es la placa, el PCB, y todo el resto en gris, que es un espacio vacío. Y este icono que está acá abajo es el origen de referencia que vamos a tener para las mediciones, para saber dónde están ubicados los componentes. Si se fijan abajo a la izquierda de la pantalla, acá, les dice la posición del cursor. Y eso está marcado con respecto al origen. Si yo me paro encima del origen, estoy en 0, 0. Y de ahí, a partir de que me muevo, eh, va variando esa medición. Otra cosa que pueden hacer desde acá es cambiar la unidad en la que están trabajando. Fíjense que tiene como atajo la Q, acá les marca los atajos de todas las opciones que tiene el programa. Así es normal tocar la Q seguido porque con el atajo del control W para poner los cables, es normal que se les cambie la unidad. Así que eso es algo un poco molesto, pero bueno. Como acá está lejos de la placa el origen, lo que tenemos que hacer es establecer dónde queremos tener ese origen. Realmente no importa moverlo, o sea, lo que pueden hacer es moverlo, cambiarlo de acá hasta la placa o hacer que la placa empiece acá, cualquiera de las dos opciones. Primero les voy a explicar cómo moverlo. Para moverlo tienen que ir acá a Edit, Origin, Set. Y acá eligen el lugar donde quieren que sea el origen de su placa. Lo voy a elegir acá en la esquina. Y ahora para importar los componentes, todo lo que armamos acá, hay que ir a Design y Update Schematics. No, disculpen. Import change from 155. Acá les va a salir una lista de todas las cosas que hay en su esquemático. Los componentes, estos son todos los componentes que se van a agregar, las nets, las conexiones que se van a agregar, las clases de componentes, porque hay componentes que tienen clases también. Y este es el espacio de trabajo que ahora les voy a explicar para qué funciona acá. Primero le van a validar cambios para ver que no haya ningún error con ningún componente ni librería. Acá les va a marcar todo un tilde verde y después le dan a ejecutar para que se ejecuten esos cambios. Bueno, acá les van a aparecer todos los componentes que tenían en el esquemático, con todas las conexiones marcadas por líneas semitransparentes. Y este cuadrado que tienen acá afuera es lo que les mostraba, los que le marcaba ahí recién, el room, que es el espacio donde están los componentes, donde tienen que estar los componentes. Fíjense que si yo saco un componente de acá, se pone con un borde verde. Eso quiere decir que hay un error.
Eh, Ahora les voy a explicar cómo solucionar ese error. Uno es arrastrando y armando la placa siempre dentro de este espacio de trabajo, y la otra es cambiando las reglas de diseño. En las reglas de diseño hay varias cosas útiles que podemos cambiar a la hora de diseñar el PCB, que podemos empezar a diseñar y después ir cambiándolas a medida que lo necesitemos o establecerlas todas desde un principio. Ahora les voy a mostrar cómo establecer una regla para que no ocurra este error cuando sacamos los componentes de este espacio de trabajo. Para entrar a las reglas, Ah, y una preguntita, ¿esas reglas vos las podés poner en el programa para que siempre las use, por ejemplo, o en cada trabajo tenés que hacerlas? no, se establecen para cada trabajo las reglas. Acá en Design Rules, bueno, también pueden crear una predeterminada para todos los trabajos con esto. O sea, establecen todo y después ponen crear reglas predeterminadas y se les guarda para todos, sí. Pero en general van a necesitar cambiarlas en cada proyecto, no va a ser igual para todos. Menos esta regla que les voy a mostrar ahora, después las demás van a depender de cada proyecto. Eh, Acá en Room Definition, en Placement, en Room Definition, tienen estas opciones. Acá es esta es la opción que tienen que cambiar, que dice que tienen que mantener los componentes dentro del espacio de trabajo. Acá vamos a poner que mantenga los componentes afuera. Entonces nos va a dar nos va a dar el error mientras estén adentro. Que ahora se ponen todos en verde cuando están adentro y cuando los sacamos están bien. Estos errores que marca siempre el programa, todos tienen un propósito. Por ejemplo, ahí si ponemos uno encima del otro nos va a marcar que allá, si dejamos el mouse unos segundos encima del componente que tiene el error, arriba a la izquierda nos va a decir cuál es el error. Y nos dice que hay que hay una o sea, que hay dos componentes que no están cumpliendo la regla de distancia mínima de 0,254 milímetros, que es lo que está establecido en las reglas. Esa distancia se puede cambiar también desde el mismo panel en el que entramos hoy. Ya que estamos acá, les voy a mostrar todas las cosas más útiles que se pueden cambiar acá. Acá está la distancia entre todo lo que puede haber en la placa. Entre un camino y otro, esta es la distancia entre un camino y otro. Esta entre un camino y, y un pad SMD, entre un camino y un pad Through-Hole, un camino y una vía, entre un camino y cobre y entre un camino y el texto. Esto, por lo general, no lo van a necesitar cambiar a no ser que tengan eh, estén muy limitados con el espacio dentro de la placa, porque ya 0,254 milímetros es un espacio que está bien entre componente y componente. Es bastante chico, no es necesario achicarlo más en la mayoría de los casos. Pero acá dentro del menú de ruteo, acá sí, esto sí lo van a cambiar seguramente. Pueden cambiar el ancho de las pistas. Y para esto se pueden crear varias reglas diferentes para el ancho de las pistas. Esta es la regla general, la que ya viene establecida acá para todas las pistas. Y pueden cambiar el mínimo, el, el tamaño preferido y el máximo. Pero si después quieren, por ejemplo, este es un tamaño que está bien también de pistas para la mayoría de las conexiones, pero por ejemplo, si quieren crear una regla específica para la alimentación, quieren que el ancho de las pistas sea más ancho todavía, porque necesitan que pase más corriente.
pueden crear una regla nueva acá desde este botón, entran a esa regla y la pueden editar. Acá en este menú dice cuando el objeto coincide con, por ejemplo, podemos poner una net, que son una de las conexiones que están en el esquemático. Por ejemplo, cuando coincide con 9 volt, el tamaño, queremos que el tamaño de los caminos sea de 0,5 milímetros. Entonces cambiamos el mínimo y el preferido y el máximo, cambiamos los tres. ¿Por qué están diferenciados estos tres? Porque en una misma regla, con un botón, después cuando están ruteando, cuando están poniendo los caminos entre los componentes, con un botón pueden cambiar entre los tres distintos tamaños, entre el mínimo, el preferido y el máximo, dentro de la misma regla. Por ejemplo, si para la alimentación por algo quieren tener dos tamaños diferentes, pueden poner acá en el máximo 0,7 y después les voy a mostrar cuando haga las conexiones entre los componentes que se puede ir cambiando entre esos valores. Después también, otra cosa que van a cambiar seguido es el tamaño de las vías. Las vías son los agujeros que pasan de un lado al otro de la placa para pasar un camino desde la capa de arriba de la placa hasta la capa de abajo. Y por lo general el tamaño predeterminado es bastante grande, así que lo pueden achicar. Pueden achicar tanto el tamaño del pad de afuera como el tamaño del agujero. Por lo general, en la mayoría eh, al momento de fabricación de los PCBs, eh, si el tamaño del agujero de las vías es menor a 0,3 milímetros, el precio para fabricar un PCB se hace mucho más caro. Así que lo mejor es no poner nunca menos de 0,3 en el tamaño del agujero. Estos son los tamaños del agujero y este es el tamaño del pad. Ya que achicamos el tamaño del agujero, vamos a achicar también el tamaño del pad. Y bueno, por ahora eso es lo más importante que van a tener que establecer antes de empezar a trabajar con el PCB. Igualmente, si tienen errores al momento de armar el PCB, pueden ir estableciendo las reglas en el momento, eso no es necesario que lo hagan todo al principio. Bueno, ahora les voy a mostrar, esta es la vista 2D de la placa. Se puede cambiar entre la vista 2D y la vista 3D con los botones 2 y 3 del teclado. Ahí cambia la vista 3D y como pueden ver, todos tienen su modelo 3D menos el 555. Ahora les voy a explicar cómo agregarle el modelo 3D y el procedimiento es el mismo para todos los demás, así es como lo hice con todos los demás. Eh, bueno, antes de empezar, antes de mostrarle cómo agregar el modelo 3D, vamos a seguir con el diseño de la placa. Lo primero que tienen que hacer es acomodar los componentes de la manera más óptima posible o como quieran acomodarlos ustedes. No es necesario que estén contra un borde de la placa porque después se puede recortar a medida por donde quieran. Así que no, en un principio no presten atención a los bordes de la placa. Sí, para ver la distancia entre los componentes, si quieren saber, necesitan tener eh, tamaños no, perdón, dimensiones específicas, posiciones, perdón, específicas de los componentes. Guíense con un borde de la placa en un principio más que nada para tener el origen, para tener como referencia el origen. Así que yo voy a acomodar los componentes acá en esta esquina todos. Y les voy a mostrar cómo establecer la forma de la placa después.
porque no necesariamente tiene que ser cuadrado o rectangular como acá. Pueden hacer la forma que quieran. Yo los componentes los estoy girando con el espacio. Y cada vez que lo vayan moviendo se les va a ir acomodando, van a ir viendo las líneas que les marcan dónde van a ir conectados después esos componentes. Para que puedan ver, mientras acomodan los componentes, cuál es la mejor posición para todos. Bueno, supónganse que yo decido hacer el diseño de mi placa así. Esto lo estoy eligiendo de un modo completamente arbitrario, ¿no? No es por nada que los esté colocando así, sino para mostrarles ahora cómo definir la forma de la placa. Bueno, ahora una vez que tienen acomodados los componentes, para definir el borde de la placa, tienen que irse a la capa a la Keep Out Layer, que es una de las capas. Esto no me olvidé de decírselos. Estas son todas las capas que tiene la placa. Tenemos la capa de arriba de la placa, la capa de cobre de arriba, la capa de abajo, las capas mecánicas que son de los componentes, el overlay de arriba, que es la capa donde van todos los nombres de los componentes o los textos o lo que ustedes quieran escribir encima de la placa. Esta es lo mismo pero del lado de abajo. Y después estas son capas que no se usan, que marcan dónde está donde se pone la pasta de soldado, que estas son cosas ya para cuando se manda a fabricar el PCB, y que de acá no se pueden editar directamente, únicamente se pueden ver, así que no les vamos a dar importancia. Bueno, esta es la capa en la que tienen que situarse cuando quieren establecer la forma de la placa. Y para hacerlo, vamos a usar esta herramienta, la herramienta línea, o cualquiera de estas herramientas de forma. Yo uso la línea porque es la más cómoda. Y van a empezar a dibujar la forma de la placa como ustedes quieran. Por ejemplo, ahora que estoy viendo otra cosa para mencionar, yo ahora que voy a armar el borde de la placa, me doy cuenta que para hacer las medidas lo más redondeadas posibles, voy mirando que abajo a la izquierda tengo las medidas con respecto al origen. Ven que ahora está a 25,4 milímetros hacia la derecha del origen, en el eje X, que es este de acá. Eh, los saltos que va dando entre la grilla cuando me muevo, cuando yo muevo el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda, están establecidos en un número que no es redondo. Entonces eso complica un poco para ir haciendo estimaciones de cuánto va a medir la placa, o de cuánto, o en qué posición tenemos un componente. Así que lo que se puede hacer es cambiar el grid, y eso se hace desde acá, desde View, Grids, Set Global Snap Grid. Acá pueden elegir el espacio que va a haber entre un punto y otro cuando ustedes muevan el cursor. Yo le voy a poner 0,25 milímetros, que facilita bastante las cosas para saber dónde estamos poniendo los componentes. Y ahora sí vamos con la herramienta línea de nuevo. Y ahora para redondearlo voy a hacer a 25 milímetros. Voy a empezar. Voy a llevarlo hasta el origen. Y fíjense que cuando yo lo muevo, se forma una línea en diagonal.
Bueno, eso se puede ir cambiando con el espacio. Con el espacio vamos cambiando dentro de una misma forma, que acá ven que está a 90 grados la línea. Podemos hacer que sea por la derecha o por la izquierda. Bueno, y si tocamos Shift y espacio, podemos cambiar la forma de la línea, para que sea redondeada, por ejemplo. Ahí con Shift y espacio le puse redondeado y tocando únicamente el espacio una vez, puedo hacer que vaya para un lado, redondeado por la derecha o redondeado por la izquierda. Esto si quieren hacer los bordes de la placa redondeados es útil. Eh, lo, lo mejor igual si quieren redondear la placa es primero hacer todos los bordes derechos con la medida que ustedes quieran. Bueno, yo ahora la voy a hacer de 25 por 25 esta placa. Bueno, ven que ahí me marca en verde porque puse el camino por encima de un componente. Este que está acá, puedo mover. Bueno, y una vez que tienen ese borde, si ahora lo quieren redondear, por ejemplo, lo que pueden hacer es agarrar desde una esquina, moverlo hacia adentro, todo lo que quieran, después borrar esta parte, ir de nuevo a la herramienta línea, cambiarlo al borde redondeado y seleccionar desde una esquina hasta la otra. Entonces si hacen esto en las cuatro esquinas, bueno, ahí me faltó una parte. Bueno, para volver para atrás, como hice recién ahí, si se equivocan es con Control Z, como en cualquier programa. Ahí no me quedó igual el redondeado. Para tomar como referencia para que les quede el redondeado a la misma distancia, pueden ver cuántos puntos lo movieron, el borde, hasta llegar ahí. Ah, bueno, para hacer zoom también se usa control y arrastrar el mouse hacia arriba o hacia abajo, o control y la ruedita también. Acá con espacio cambian de izquierda a derecha, como les había dicho. Y después, una vez que tienen definida la forma que quieren de la placa, tienen que seleccionar todas las líneas que pusieron. Fíjense que a veces les va a pasar esto, que les quede una parte de la línea así separada. Tienen que fijarse que esté todo seleccionado. Y después van a diseño, forma de la placa y definir eh, desde los objetos seleccionados.
Bueno, si les aparece ese cartel, ponen que sí. Y ahí ya tienen la placa como con el tamaño que ustedes y con el tamaño y forma que ustedes decidieron. Acuérdense, con el 2 y el 3 paso entre la vista 3D y la 2D y después apretando Shift y el clic derecho puedo moverlo para ver la placa desde donde yo quiera. Bueno, ahora que ya estamos con esta parte, antes de empezar con los caminos, con las conexiones entre los componentes, vamos a ver cómo instalar el modelo 3D a las librerías, que en este componente le falta el modelo 3D. Bueno, como Iván les explicó en la clase pasada, hay dos tipos distintos de librerías. A la hora de instalar librerías, hay librerías con formato intlib y librerías con formato .lie. Dependiendo de qué tipo de librería sea, también los modelos 3D se instalan de distinta forma. Así que ahora les voy a explicar cómo se hace de las dos maneras. Instalar los modelos 3D es más fácil si ustedes lo hacen antes de llegar a esta etapa donde están realizando el diseño del PCB. Pero también se puede hacer cuando ya lo hicieron. Si se olvidaron de alguno, si ya habían hecho la placa y no habían tenido en cuenta el- los modelos 3D o no tenían pensado usarlo, y ahora sí, también se puede hacer. Lo primero que tienen que hacer es ir a la carpeta desde donde instalaron esa librería. Yo, por ejemplo, acá tengo una carpeta en mis documentos con todas las librerías que instalé. Y acá está la librería del 555, que es ese componente al cual le queremos agregar el modelo 3D. Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo hasta el programa, arrastrarlo hasta el panel de lateral, y en vez de poner instalar librería, como les explicó Iván en la clase pasada, tienen que poner extraer recursos. Pues la librería ya está instalada. Lo que tienen que hacer ahora es ver qué hay adentro de la librería para poder editarla. Bueno, como ya estaba instalada la librería, lo que tenemos que hacer con este tipo de librerías, que son las intlib, que es uno de los tipos de librería que hay para instalar, lo que tenemos que hacer es borrar la que había antes de editar y guardar esta. Para eso vamos acá a paneles, componentes. Acá en estas tres líneas entramos a la configuración de las librerías y buscamos la librería que queremos borrar para reemplazar con la nueva. Hasta acá le ponemos remove y lo cerramos. Ahora, para buscar modelos 3D de los componentes hay dos maneras. Con estas dos páginas que tengo acá, que ahora les voy a explicar cómo se hace con cada una, es donde pueden encontrar los modelos 3D. En este caso, em, el componente que yo descargué acá desde Napeda, que es donde se descargan las librerías de esquemáticos y los footprints, que son la parte que se ve acá, esto es el footprint. Lo que ven en la placa del componente, pero sin el modelo 3D. Para agregarle un modelo 3D a ese footprint, hay componentes acá en Snapeda que traen modelo 3D. Si se fijan acá los que están rellenos, el simbolito del cubo nos indica que tiene un modelo 3D disponible para la descarga. Y yo descargué este que está acá, que tiene modelo 3D. Entonces, para descargar el modelo 3D tenemos que entrar acá. Ustedes, cuando hayan instalado la librería para el esquemático y el footprint, la descargaron desde acá. Ahora, para descargar el modelo 3D tienen que ir a esta pestaña que dice modelo 3D, descargar modelo 3D, y les va a descargar un archivo .step. Este archivo lo tienen que guardar donde ustedes quieran.
yo tengo una carpeta acá separada para los modelos 3D. Y por ahora dejarlo ahí. Tener a mano el nombre para poder verlo desde Altium. Y después ir al Altium y volver acá a lo que extrajimos de la librería. Fíjense que acá dentro del proyecto de la librería tenemos un archivo PCB y un archivo esquemático. Nosotros vamos a editar el archivo PCB, que es el que tiene el footprint, donde vamos a agregar el modelo 3D. Cuando entren acá van a ver el footprint sin nada más, una hoja que únicamente tiene el footprint. Y para agregar el modelo 3D hay que ir a Place, 3D Body y buscar el modelo que nosotros descargamos. Voy a ver el nombre, N555. Pueden buscar o buscarlo desde acá o seleccionarlo desde acá. Lo abren y les va a mostrar este cuadrado rectángulo rosa. Lo ponen en cualquier lado y van a ver, van a cambiar a la vista 3D ahora con el botón 3. Y ahora fíjense que el footprint está, no coincide. Si yo lo pongo encima, no está eh, como tiene que estar. Está girado a 90 grados en dos ejes. O sea, y ahora para editar esto, tenemos que hacer doble clic sobre el componente y a ver, y acá tenemos la rotación del componente en los tres ejes. Para que sea más fácil, lo podemos ver en la vista 3D, ir cambiando la inclinación hasta dejarlo como de una manera que coincida con el footprint. Por ejemplo, acá lo vamos a tener que rotar 90 grados para ponerlo hacia arriba y después acá está rotado 360 grados, lo podemos poner si lo ponemos a 0 va a quedar igual, pero hacia el otro lado, si lo ponemos a 90, por ejemplo, ya ahí está más cerca de cómo tendría que quedar. Pero todavía no está bien. Justo elegí este componente para mostrarle cómo instalarle el modelo 3D, porque viene con varias complicaciones. Fíjense que no vino como tenía que estar y ahora van a ver que no coincide exactamente tampoco con el footprint, por más que lo acomodemos lo mejor posible. Con la mayoría de los componentes no pasa esto. La mayoría ni bien van acá y eligen el modelo 3D, ya coincide perfectamente con el footprint. Pero con varios les va a pasar que van a tener que acomodarlo ustedes manualmente. Ahora, ahí desde arriba parece que está bien, pero con Shift y el clic derecho, como les dije, podemos girarlo. Y ahí van a ver que está mucho más abajo de lo que debería estar. Este borde blanco es el borde que va a estar sobre el PCB. Fíjense que ahí estaría como enterrado en el PCB si lo dejamos así. Así que lo que hay que hacer es levantarlo también. Para eso tiene que modificar acá esta variable. Vamos a cambiar de nuevo la unidad porque está en milímetros. Y tienen que ir subiéndolo hasta que coincida. Esto es ir mirando y subiéndolo ir probando hasta que coincida. Bueno, el primero lo voy a subir 1 milímetro, es que todavía le falta 2 milímetros. Le falta un poco. 0.2. Y ahí quedó a la altura que tiene que quedar. Bueno, ahora fíjense que igual los, las patas no coinciden exactamente
con los lugares donde van a estar los agujeros en el footprint. Eso puede pasar, no todos los componentes van a quedar exactamente en el lugar que tienen que quedar. De todas maneras, lo tienen que centrar y tratar de que quede lo mejor posible, pasando la vista 2D y centrándolo. Siempre, normalmente, si se fijan en el borde amarillo y, y pueden centrar el- el componente teniendo como referencia ese borde amarillo, les va a quedar bien. Fíjense que acá el componente este, al ser un integrado, tiene la pata 1 marcada porque tiene una posición. Y el modelo 3D también tiene una mueca ahí que marca que esa es la pata 1. Fíjense que tampoco coincide eso porque la pata 1 tendría que estar acá arriba y en el modelo 3D está acá. Así que lo que tenemos que hacer es girarlo con el espacio o también cambiando acá la rotación. De 90 pasó a 270. Y ahí quedaría bien. En realidad no quedó perfectamente bien, pero esto pasa con algunos componentes. No todos coinciden con el footprint. Bueno, una vez que lo acomodaron lo mejor posible al componente, van acá, lo guardan y después se tienen que ir al esquemático de este componente. Acá cuando están dentro del esquemático, el esquemático también se puede editar, pero eso no lo vamos a ver ahora porque es un poco más complejo. Pero acá dentro del esquemático lo que tienen que hacer es cambiar la ubicación de dónde va a tomar el modelo del PCB. Fíjense que acá tiene una ubicación que viene la ubicación donde tenía el modelo del PCB la persona que creó esta librería. Así que ustedes lo tienen que cambiar haciéndole doble clic. Acá en dirección de la librería van a cambiar, a elegir y buscan el lugar donde ustedes instalaron esa librería. En mi caso es documentos, esta carpeta, N555. Y acá tienen el, el archivo de PCB que ustedes acaban de editar, que acaban de guardar. Así que lo seleccionan, lo van a abrir y ahí les va a aparecer el componente con el modelo 3D. Después tienen que guardar este esquemático y ir a Proyecto, compilar librería integrada. Una vez que lo compilaron, ya pueden guardarlo. Este archivo ya no importa, no es necesario, porque una vez que lo compilan, automáticamente la librería se les instala en el Altium. Pero bueno, igual lo guardamos y ya podemos cerrar el proyecto de acá porque ya no lo necesitamos. Ahora si se fijan, el componente sigue sin tener el modelo 3D. Eso es porque no está actualizado. Para actualizarlo, primero hay que fijarse que la librería se haya instalado correctamente después de compilarla. Vamos a buscarlo, acá está, se instaló. Pero ahora este componente está vinculado a la librería antigua, porque nosotros la desinstalamos y editamos una nueva. Entonces, cuando le hacen doble clic, acá les va a aparecer desde dónde se está tomando este componente. Y si ustedes guardaron la librería con el mismo nombre, automáticamente se va a emparejar con esa librería nueva. Pero para actualizarlo en el PCB, tienen que ir a herramientas, actualizar desde librerías de PCB. Dan OK. Y acá van a ver que les muestra que hay una que no coincide, que en este caso es el 555, porque le cambiamos el modelo 3D. Así que le ponemos en actualizar todas, aceptar cambios, ejecutar. Esto lo dejan todo como están. Cierran y ahora
al poner 3D ya tienen el modelo 3D en el componente que querían. Esta es la manera más complicada, digamos, de instalar la librería, que es la situación en la que es una librería del tipo intlib y además ustedes ya habían puesto el componente. Pero si todavía nunca habían puesto el componente, todo ese paso que hice al final lo omiten, obviamente, porque van a editar la librería antes de instalarla. Después, para el otro tipo de librerías, que son las más fáciles, las .lia, acá tengo otro componente para mostrarles. Voy a instalar esta librería desde cero para que vean. La arrastro hasta acá, pongo siguiente. Y bueno, acá, como les explicó Iván en la clase pasada, hay ciertas capas que se tienen que establecer con ciertas capas mecánicas. Eso está acá en la guía de importación de librerías en Snapeda. Cuando descargan una librería, cuando quieren descargar una librería, tienen acá un botón que dice How to Import, que los va a llevar a esta página. Acá les explica cómo instalar las librerías del tipo inlib y cómo instalar las librerías del .lia. Y acá tienen qué capa con qué capa mecánica tienen que coincidir. Por si no lo recuerdan las primeras veces, probablemente tengan que mirarlo siempre. Después ya se van a acordar de memoria. Que es la 10 con la 1, la 20 con la 13 y la 21 con la 15. Acá como tenemos 20 y 21 nada más, vamos a poner la 20 con la 13 y la 21 con la 15. Bueno, una vez que instalaron la librería, directamente acá ya van a tener los dos archivos PCB y esquemático para editar y pueden acceder desde acá y agregarle el modelo 3D. Ah, bueno. La otra manera de descargar los modelos 3D, una es que directamente cuando descargan la librería de Snapeda tenga la opción de un modelo 3D disponible. Pero en varias ocasiones pasa que no tienen modelos 3D disponibles. Eso no quiere decir que no exista un modelo 3D para ese componente. Hay otra página muy usada, que es esta 3D Content Central, que tiene un montón de modelos 3D para los componentes. Y acá cuando busquen acá van a tener que buscar por el empaquetado. Por ejemplo, este integrado tiene el empaquetado SOIC 8. Entonces buscan SOIC 8. Y acá van a tener distintos modelos 3D de ese empaquetado que suben distintos usuarios. Este, por ejemplo, lo sube Texas Instrument, que es, en este caso justo es la empresa que hizo este integrado, pero puede ser de otro. En general siempre coinciden porque son el mismo empaquetado. Así que no importa de qué empresa sean, tienen que coincidir todos. Para descargarlo, bueno, se tienen que crear una cuenta, al igual que en Snapeda. Es fácil, es gratis. Simplemente con un email ya pueden crearse la cuenta. Después tienen que entrar al componente que quieren. Y acá cuando lo vayan a descargar, el modelo 3D les va a pedir un formato de 3D. El formato que usa Altium es el formato STEP. En Snapeda directamente se descargan en el formato STEP, pero acá hay que elegirlo en esta página porque no está únicamente hecha para Altium, los modelos 3D que hay acá. Y después acá en versión van a tener varias versiones siempre del formato STEP, no importa, en realidad es lo mismo, elijan la que elijan, siempre funciona. Acá desactivan estas opciones y la descargan.
Hacen clic acá y se les va a descargar. Y acá obtienen el mismo archivo que obtuvimos desde acá, desde la página de Snapeda, lo obtienen desde acá. Después el procedimiento es siempre el mismo. Lo que quería que vean era cómo se descargaban desde acá nada más. Bueno, seguimos con la instalación del modelo 3D con el formato de librerías.lia. Como les mostraba, ni bien lo instalan, ya van a tener acá el archivo de PCB y esquemático. Abren el de PCB y directamente van a poner el cuerpo 3D. Yo este componente ya lo había descargado desde Snapeda también. No es necesario volverles a mostrar cómo se descarga porque ya lo vieron. Pero para que vean cómo se instala con este tipo de librerías. Acá, al igual que con el otro componente, tenemos que ver cómo queda. En este caso también está rotado en ambos ejes. Así que vamos a acomodarlo. Y acá también tiene un punto este sensor. Este es un sensor de temperatura y humedad. Temperatura, humedad, presión. También tiene un punto que indica cuál es la pata 1, que acá fíjense que en el footprint también está indicado. Además de que, si ustedes ven la vista en 2D, tienen cada pata tiene su número. Así que hay que girarlo para que coincida. Y listo. Este fue más fácil porque no hubo que subirlo ni bajarlo, únicamente girarlo. Lo guardan. Van al esquemático. Acá en este tipo de librerías no es necesario que cambien el lugar de donde se guarda el esquemático porque ya está, al ser librería del formato .lia, directamente cuando se instalan se extraen los archivos. Entonces siempre están vinculados con el lugar donde lo guardan. Lo que tienen que hacer es compilar la librería. Ponen que sí para que guarde los cambios en el esquemático. Y ahí ya tienen, si ahora buscan este componente acá, vamos al PCB. Eso, otra cosa que no les dije. Ustedes acá tienen todos los componentes que agregaron en el esquemático, pero después, independientemente de lo que tengan acá, pueden agregar más componentes al PCB. No se los recomiendo igual, siempre les recomiendo que si quieren agregar algo, lo agreguen en el esquemático y después vengan al PCB y, y pongan importar cambios desde el esquemático para, para que siempre coincida lo que tienen en ambos archivos, ¿no? Bueno, acá si quieren agregar ese sensor para que vean que tiene el modelo 3D, como lo agregamos, que ya está con el modelo 3D. Y es una librería que acabo de instalar de cero, que no viene con el modelo 3D, se lo pusimos antes de utilizarlo. Esto queda guardado siempre, o sea, por más que cierren el programa o empiecen en otro proyecto, cada componente queda con su modelo 3D para siempre si no borran la librería. Así que, por ejemplo, no sé, resistencias y capacitores, que son cosas que van a usar casi siempre, no lo van a tener que hacer en cada proyecto de nuevo, pero sí los componentes que vayan a usar, que nunca hayan usado antes. Em, bueno, eso es todo para instalar las librerías de los componentes 3D. Simplemente es repetir lo mismo con todos los componentes que tengan y una vez que ya se vayan creando su carpeta con todos los componentes, librerías, estos todos tienen modelos 3D, ya les va a ir facilitando el trabajo para los próximos proyectos. A ver, ¿qué me dicen en el chat?
Bien, bueno. Ahora lo que sigue es hacer el ruteo de la placa, unir los componentes con caminos, para lo cual ya antes habíamos establecido unas ciertas reglas. Ahora van a ver cómo esas reglas tienen su efecto. Por ejemplo, si yo quiero seguir un camino desde la net de 9 volt y otro desde esta net, que es una cualquiera, van a ver cómo está la diferencia entre el ancho de los caminos. Va a variar por lo que nosotros establecimos antes en las reglas. Bueno, para hacer el ruteo hay varias opciones. Una es ir acá a root y usar el autoroot que, que va a unir todos los componentes automáticamente. Es bastante mala esta opción, en general nunca quedan bien. Siempre queda mejor haciéndolo manualmente, pero les voy a mostrar cómo funciona igual. Estas son distintas reglas que pueden establecer para la manera en que va a rutear automáticamente todo. Y bueno, esta como es una placa sencilla, ya muy rápido terminó todo el ruteo. Y fíjense que hay caminos que están en rojo y otros que están en azul. Los que están en azul significa que están en la capa de abajo. eh, Y los que están en rojo son los que están en la capa de arriba. Voy a deshacer este ruteo para mostrarles cómo se hace manualmente, porque en placas como esta, que son sencillas, generalmente funciona esto, pero en placas más complejas nunca termina de hacer el ruteo completo, siempre se queda a mitad de camino y después es más difícil distinguir qué cosas faltan conectar y cuáles no. Si ya más la mayor parte del trabajo lo hizo solo. Fíjense que acá el camino de 9 volt es más ancho que todos los demás, por lo que pusimos en las reglas. Bueno, para rutear manualmente lo que pueden hacer es ir a Root, Interactive Routing, o con Control W, que es el atajo que se usa siempre, y empiezan a seleccionar el componente, el pad, desde donde quieren empezar el camino, y lo arrastran hasta donde lo quieren llevar. También pueden ir dándole la forma que ustedes quieran en el medio. Bueno, estos son errores que suelen ocurrir con el programa porque es una versión, esta es la versión 2020 y es una de las primeras versiones que salió, entonces tiene algunos errores, puede pasar que les pase esto, pero no pasa nada. Cada vez que quieran hacer algo les va a volver a pasar, pero lo tienen que guardar. Cerrarlo. Bueno, ya lo guardamos una copia, así que no. Y volverlo a abrir. Bueno, vamos a tener que abrir la copia porque como justo estaba usando un comando para rutear en el momento en que lo fui a guardar, vamos a borrar este archivo porque está vacío. Le voy a cambiar el nombre y ponerle el mismo nombre que tenía antes. Esos son errores que suelen ocurrir con el programa, pero fíjense que no pierden nada. Simplemente tienen que guardar el archivo como una copia y reemplazarlo, cambiarle el nombre al nombre del archivo que tenía antes y listo. Son problemas que normalmente no pasan. Muy raro que ocurra, pero puede pasar. Bueno, como les decía, pueden arrastrar desde un punto hasta el otro, hacer clic y se le forma el camino. O si no, también
pueden ir dándole la forma que ustedes quieran al camino. Por ejemplo, si no sé, por algo quieren que doble para acá, ¿sí? Y vuelva, lo pueden hacer. Y después cuando el camino ya está colocado, también lo pueden mover, darle la forma que quieran. Eh, por defecto, las esquinas, los bordes siempre los hace curvos a 90 grados, no los deja rectos. Eso también se puede cambiar en las reglas del diseño, pero así como está bien, funciona bien. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo pasar de una capa a otra cuando están ruteando. Para eso se usan las vías, que es lo que configurábamos en las reglas de diseño en un inicio también. Eh, para poner una vía hay dos maneras. Una es yendo acá en este menú y seleccionando la vía. Lo pueden poner donde ustedes quieran. Es una vía que pasa de un lado al otro de la placa. Si vemos en el modelo 3D, que es un agujero. Luego, no lo podemos conectar. El problema es que si ponemos la vía así, después no podemos conectarlo. Lo que tenemos que hacer es vincular esa vía a esta net desde acá para después poder conectarlo. Fíjense que automáticamente se va a agregar el camino que tienen que seguir y ahí sí ya me va a dejar conectarlo. O la otra manera es mucho más fácil y rápida. Mientras están así, eh, con el ruteo activado, tocar el más o el menos para cambiar de capa. Fíjense que abajo, en la parte de abajo, cambio de capa cada vez que toco el más o el menos. Cuando estoy en la capa de arriba, no me aparece la vía, pero cuando paso a la capa de abajo me aparece directamente una vía. Entonces yo cuando hago clic, se pone la vía y sigo con el camino por la parte de abajo de la placa, para por ejemplo no chocarme con este camino. En este caso lo podría pasar por arriba y listo, pero para mostrarles. Y después cuando quiero volver a la capa de arriba, porque este es un componente SMD que solamente está en la parte de arriba, lo mismo, hago clic hasta donde quiero llevar el camino, cambio de capa con el más y, y termino el camino desde la capa superior. Em, bueno, lo que yo suelo hacer en el diseño de las placas es primero eh, hacer los caminos de la alimentación, que son lo más importante, lo que tiene que ir más directo, lo más directo posible. Después hacer el resto de los caminos, ya sea en la capa de arriba o en la de abajo, no importa eso, la decisión de ustedes. Si esta placa que es simple se puede hacer toda en una sola capa, pero hay placas que van a necesitar dos capas o más, y para eso van a tener que estar usando las vías. Siempre primero hagan la alimentación, después el resto de caminos, y para lo último dejen el GND. GND déjenlo para lo último, ahora les voy a mostrar por qué. En realidad, lo importante es que dejen para lo último eh, el camino que más conexiones tenga. Casi siempre es GND, por eso les digo que dejen GND. Bueno, vamos a seguir conectando todo rápidamente. Siempre mirando estas líneas pueden fijarse qué es lo que le falta conectar. Este camino, por ejemplo, estos son dos componentes que son pasantes. Si vemos la vista 3D, los dos pasan para el otro lado de la placa, así que el camino se podría hacer tranquilamente de este lado también sin necesidad de usar vías ni nada. Para que vean, por ejemplo, elijo la capa 2 o cambio con más y menos de capa. Control W para seguir el ruteo y selecciono. Es exactamente lo mismo.
del lado que pongan el camino. Simplemente para cuando tienen muchos caminos o componentes y se les cruzan, eh, es útil para que sea todo más fácil. Bueno, ahora con la capa de GND lo que podemos hacer es tapar esta placa con una capa de cobre que esté conectada a esos caminos, para que todo el resto de la placa, todo este espacio que queda acá sin caminos, esté cubierto por esa capa de cobre. Y que al momento, por ejemplo, de si van a hacer la placa ustedes a mano, meterla en ácido después, o sea, imprimirlo, plancharlo y meterlo en ácido, gasten menos ácido, por ejemplo. Y además para que esté equilibrado la cantidad de cobre en la placa. Bueno, para esto tenemos que ir a Place, Polygon Pur, y con esta herramienta van a hacer un rectángulo, un cuadrado en todo el contorno de la placa. En este caso porque es cuadrada. Cuadrado. Una vez que lo terminaron, apretan escape y se les va a formar toda la capa de cobre. Una vez que tienen esta capa de cobre, yo la capa la hice en la capa de abajo. Esta capa de cobre la puse en la capa de abajo. La capa de arriba no tiene nada. Le hacemos doble clic o vamos a paneles, propiedades. Acá. Y acá podemos elegir a qué net va a estar conectada esta capa de cobre. Yo lo voy a poner en GND. Y después tenemos que volver a rellenar la capa. Entonces ahora todo lo que esté conectado a esta capa desde el lado de abajo va a estar conectado a GND. Por ejemplo, fíjense estos estas dos patas, esta pata del 555 y esta del conector, las dos se conectaron a GND. Y siempre lo recomendable es hacerlo de los dos lados, esa capa de GND, hacerla de los dos lados. Así que hacemos lo mismo. Listo, fíjense que ya no quedan más líneas en blanco que indiquen que faltan caminos por conectar. Ya está todo listo. Así estaría el prototipo de esta placa listo. Y bueno, después les puedo explicar también rápidamente cómo exportar archivos de esta placa para poder eh, mandar a fabricar la placa en caso de que quieran hacerlo. Pero por ahora vamos a ver si tienen preguntas hasta ahora de lo que hice. No sé si tienen todos el micrófono activado para poder preguntar o pueden preguntar por el chat, si no.
Bueno, ¿tienen alguna duda sobre el ruteo, sobre lo de los modelos 3D? Díganme por el chat o levanten la mano para que les active el micrófono. No sé si ya lo pueden activar también. Sí, sí, ya se puede, pero igual a mí no me ha quedado ninguna duda. Bueno, bien. Luca, Sí, ahí Elika pregunta cómo se puede agregar una nueva capa. acá pueden agregar en este menú que está acá de capas, tienen para ocultar, mostrar todas las capas y para agregar capas nuevas en caso de que sea necesario. Eh, acá donde tienen las capas de señal, pueden agregar capas nuevas, pero como este curso es básico, no me puse a explicarles cómo hacer placas de más de 2 capas, pero sí es posible, se pueden agregar todas las que quieras. Perfecto. Lucas, redondeale el tema de cómo exportar el Gerber y Sí, rápidamente así vamos cerrando el día de hoy. bueno, para exportar los archivos Gerber para la fabricación del PCB, tienen que ir acá a File, Fabrication Outputs y a Gerber Files. La configuración que elijan acá en este menú de exportación va a depender de lo que les pida cada fabricante de placas. Pero lo que sí tienen que hacer es, yo se los voy a explicar con la configuración así en default, o lo que más se usa, pero después esto va a depender de los requisitos de cada fabricante. Acá en capas, cuando van a exportar el archivo en formato Gerber, tienen que elegir todas las capas, menos las de pasta de soldado. Ninguna, ni la capa de arriba ni la capa de abajo. Pero las demás sí, todas. Después esto lo dejan todo como está. Y acá en avanzado tienen que activar esta opción de use Software Arcs. Después le dan a OK. Y este archivo que se les abre en realidad no tiene importancia. Lo pueden cerrar, no guardarlo. Los archivos Gerber se guardan en la carpeta donde está guardado el proyecto. Pero además de los archivos Gerber, lo que piden los fabricantes es el archivo que tenga la indicación de dónde van los agujeros en la placa, dónde hay que hacer los agujeros. Para eso tienen que volver acá en este mismo menú y ir a nsdrill files. Y en general, bueno, acá elegir lo mismo que eligieron en el Gerber. Esto depende de cómo hayan configurado para exportar el Gerber. Y acá en general van a tener que seleccionar la segunda opción. Como les digo, cada fabricante, dependiendo de la página en donde vayan a pedir el, el ensamblado de las placas, ellos le van a dar indicaciones de qué opciones tienen que poner. Acá tienen una muestra de únicamente los agujeros que tiene la placa, pero este archivo tampoco sirve. Para obtener los archivos Gerber que nos generó el programador hay que ir acá al proyecto, explorar, y nos va a mostrar la carpeta de proyecto. En la carpeta esta de Project Outputs vamos a tener todos los archivos Gerber listos para guardar
en un archivo comprimido y mandarlos a fabricar. Con esto ya, con todos estos pasos ya están listos para poder armar su placa desde cero y mandarla a fabricar en a cualquier empresa que se dedique a la fabricación de placas, siempre consultando primero con el soporte de esa empresa para ver qué parámetros tienen que poner a la hora de exportar los archivos Gerber. Bueno, con eso estaríamos. ¿Tienen alguna otra consulta? Mientras salen algunas consultas, bueno, gracias a Luca por la presentación. En el día de hoy han visto la complementación del primer curso que dio Iván con respecto a esquema. Hoy se cerró la parte de PCB y muestra 3D. Y hasta se vio cómo también preparar los archivos para mandar a fabricar a cualquier empresa china conocida en el mercado para fabricación de PCBs. Así que se cierra casi una etapa de desarrollo básico de una placa simple de 2 caras, ¿no? Así que agradecer a todos la presencia de hoy, agradecer a Luca por la charla. Si hay alguna consulta más, la pueden hacer a través del chat ahora mismo, o si no, a través de info, que estoy escribiendo, @neutron.com.ar. Vamos a poner a todos. Enviémosla. Este es el mail. Si tienen alguna consulta en particular, pueden enviar por ahí sus consultas. Recuerden que Neutron es una empresa de desarrollo de proyectos, así que cualquier proyecto que tengan en mente o algo similar, nosotros podemos apoyarlo en cualquier tipo de puntos y aspectos. Así que agradecemos a Luca la presentación. Y cuando quieras, Luca, ya puedes despedirte, así cerramos el seminario del día de hoy. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta sobre el programa, para que sigo compartiendo la pantalla, si les quedó alguna duda. Y si no, me voy a ir despidiendo. Bueno, muchas gracias por participar a todos. Cualquier consulta que tengan, como dijo Alejandro, la pueden enviar por email. Con gusto le vamos a responder. Y bueno, nada más. Que tengan buenas tardes.